Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, con el gusto de estar aquí con mi muy buena amiga Lorena Mendoza. Ella es doctora y el día de hoy vamos a hablar de lo que hace y de emprendimiento. A ver, cuéntanos primero un poquito qué es lo que haces. ¿Qué es lo que haces en México y qué es lo que haces ahora acá en Estados Unidos? Bueno, en México yo hacía investigación. Trabajé en el Instituto Nacional de Cancerología un tiempo y después me fui a la industria farmacéutica en investigación clínica. Sin embargo, hace casi 20 años me vine a vivir aquí en este hermoso Texas, que me ha brindado muchísimos beneficios para mi familia en el desarrollo de mis hijos. Y aquí fue un largo caminar, porque cuando tú eres médico tienes que llegar aquí a Estados Unidos y enfrentarte a que tienes que certificarte y es como que volver a hacer la carrera. Hay unos exámenes que se llaman los medical boards o exámenes de medicina, en los que es un proceso bien largo porque son 4 exámenes. El primero, el segundo que se divide en 2 partes y finalmente haces un tercer examen. Eso te permite entrar a hacer una residencia médica en la que tú puedes ser pediatra, ginecólogo, etcétera, y entonces ya puedes ejercer medicina aquí. Cuando llegué yo aquí, pues me vi atada de manos. Me convertí otra vez en mamá full time, cosa que fue maravilloso poderle dedicar a mis hijos un buen tiempo. Estuve casi 3 años de full mamá, muy contenta, pero pues mi corazón de médico me llevó a empezar a estudiar. Entonces hice todos mis medical boards. Cuando los terminé, tuve la fortuna de ser invitada a una conferencia de medicina integrativa o medicina funcional. Y me di cuenta que podemos ayudar a los pacientes yendo a la raíz de las enfermedades. Es decir, voltear a ver nuevamente la dieta, factores genéticos, factores epigenéticos, es decir, contaminación a la que tú puedes estar expuesto, qué tipo de dieta estás llevando, qué tipo de cuerpo tienes, cómo estás digiriendo, meterme a todo lo que es el sistema digestivo, y eso es en lo que me enfoqué. Entonces, en vez de entrar a hacer una residencia clínica y convertirme aquí en Estados Unidos en ginecólogo o en pediatra, me dediqué a enfocarme y certificarme como médico integrativo. Y entonces es ahora lo que hago. La verdad, Salvador, estoy muy feliz porque los cambios en mis pacientes son espectaculares. Y a eso le llamo medicina funcional. Oye, medicina funcional, lo he escuchado últimamente, yo creo que es algo que está creciendo. ¿Nos podrías decir, ya nos dijiste un poquito, pero nos podrías decir un poquito más cuál sería la diferencia entre la medicina tradicional y la medicina funcional? Claro, sin quitarle su mérito a la medicina tradicional. La medicina alópata es parte fundamental. Imagínate que tienes un apéndice, pues te tiene que ver un médico alópata, es un cirujano. Imagínate que tienes un tumor, pues te va a ver un médico. O una infección que requiere un antibiótico. Por supuesto que la medicina tradicional sigue siendo y está presente. ¿Cuál es la diferencia o el diferente enfoque de la medicina funcional? Que tratamos de regresar a lo natural y tratamos de ir, o no tratamos, lo hacemos, vamos a la raíz de las enfermedades. Entonces, es como se te descompone el carro. ¿Y qué requiere un carro? Pues que le des mantenimiento. Gasolina, checarle las llantas. Siempre hago esta comparación porque nosotros somos una máquina, Salvador. Entonces, si tú no cuidas a tu máquina bien, te vas a empezar a descomponer. Y si te dio apéndice, es porque tuviste problemas digestivos anteriores. Y si tienes un tumor en la cabeza o un cáncer, pues es porque vienes de mucho estrés previo, de contaminantes en tu cuerpo, de no protegerte, ¿sabes? Entonces, la medicina funcional, y una de las cosas más importantes es la prevención. Yo siempre hablo en mis videos, en todas partes, que la prevención es la llave de la salud y es una realidad. Entonces, en medicina funcional, yo me encargo de hacer una historia clínica súper completa. ¿Por qué? Porque me interesa saber cuántas horas está durmiendo el paciente, si está tomando agua o no. Tengo chiquitas que toman un vaso de agua al día y que tienen infecciones de vías urinarias súper frecuentes. O las mamás damos todo por los hijos y las mamás nos olvidamos de comer bien. A veces te dan las 2 de la tarde y ni siquiera has probado un bocado. Ustedes papás, los papás se encargan del mantenimiento de la casa, de proveer, de llevar, y ustedes manejan unos estreses tremendos. Entonces, cuando me llega un señor súper estresado, desgloso y pregunto: ¿a qué estás expuesto? ¿A metales pesados? A lo mejor vives en una fábrica en la que estás expuesto no sé, a gasolinas, a sustancias que te están mermando tu salud. Entonces, en medicina funcional soy como un investigador privado. Me tengo que meter hasta la cocina. Me meto a la parte genética, que es ahí bien interesante en la prevención. ¿Por qué, Salvador? Porque si yo me meto a tus genes
y veo que tú tienes una mutación en un gen de neurotransmisores, ahora vas a entender por qué tiendes a la depresión. Si veo que tienes mutada la parte de la mitocondria, vamos a entender por qué tienes infecciones más frecuentes. Y entonces es conocerte más y que yo te pueda ayudar a decir, sabes que Salvador, tienes una metilación disminuida en un 60%, necesitas complejo B todos los días y en dosis altas, inclusive intramuscular, porque el tomado no te va a servir. Si veo, ¿sabes? Todo eso es la medicina funcional. Es preciosa. Muy interesante. Y lo que alcanzo a ver es que tiene más que ver con con tener conciencia de tu salud. O sea, con observarte más, con darle más importancia a la salud, porque creo, bueno, al menos vengo de una generación en la que sí, es importante la salud, pero pues como que se va yendo la vida. No tenemos una prevención. Ahora, después de la pandemia, creo que eso ha cambiado un poco. ¿Cómo lo has observado tú que estás tan cerca de la gente, ese comportamiento o esa conciencia antes y después de la pandemia? La pandemia llegó para enseñarnos muchísimas cosas. Y tengo el blanco y el negro en mis pacientes antes y después de la pandemia. Muchos de mis pacientes se deprimieron en grado superlativo. ¿Por qué? Porque el miedo a adquirir el COVID fue enorme. No salieron de sus casas, veían noticias todo el tiempo y eso generó estrés impresionante en muchas familias. Mucha gente se enfermó. Empecé a ver herpes zóster en gente súper joven, cuando herpes zóster es una enfermedad de pacientes de 50 a 60 años, porque es de edades avanzadas. Empecé a ver parálisis faciales y esto es por el estrés en exceso. ¿Cómo explico yo como médico el estrés? El estrés es estar en un estado de sistema simpático acelerado. ¿Qué es el sistema simpático? Es el que se encarga del estrés. Y aquí hay secreción de hormonas bien importantes, como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Hazte cuenta que es un carro que está con el acelerador metido todo el tiempo. ¿Qué requiere eso? Muchísima materia prima de tu cuerpo, es decir, vitamina A, vitamina C, vitamina D. Al mismo tiempo, cuando tú estás muy estresado, hay mucha vasoconstricción en el cuerpo. Vasoconstricción, cuando hace mucho calor se te ven así las venas muy marcadas. Cuando hace frío, se bajan las venas y eso. Cuando tú estás en vasoconstricción constante, ¿cómo crees que está la oxigenación en el cuerpo? Disminuida. Y nosotros, ¿cómo vivimos? Con oxígeno. Entonces, cuando uno está estresado, ni tiempo de respirar te da. Como nosotros ahorita estamos platicando, pero el cerebro está activo y entonces estamos ahorita en un momento un poquito de estrés, ¿no? Estamos en una entrevista y nos sentimos con un poquito de presión y la pose. Entonces eso genera estrés, eso genera demanda de nutrientes. Ahora imagínate que estás frente a un monstruo que se llama COVID, que está matando gente, que ya afectó a tu primo, que ya se murió tu tío, que ya, por supuesto que eso generó muchísimo estrés a tu negocio. ¿Cuánta gente perdió el trabajo, Salvador? Claro. Entonces, te repito, tengo el paciente que se abandonó, que se dejó sobre que los medios de comunicación, que toda esta enfermedad lo complicó tanto que se deprimió, se enfermó, muchos subieron de peso. La dieta dijeron, si ya me voy a morir, me como y todo, y cambió, subieron 5 o 10 kilos de peso. Y tengo los otros pacientes que decidieron tomar la pandemia como algo bueno. Un stop en la vida diaria loca, de trabajo constante, y que decidieron ponerse a dieta. Aprovechar y salirse a caminar y hacer cosas diferentes, hacer proyectos en casa. Pintar la casa, cambiar las cortinas y voltearse a ver. Que yo creo que eso es una de las cosas que más nos enseñó COVID. Justamente una enfermedad que puso en riesgo nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué necesitamos para subir el sistema inmunológico, Salvador? Buena comida, dormir bien, alejarnos de contaminantes. Y entonces, todo eso me enseñó a mí la pandemia. Como médico, ver enfermedades que no pensaba en gente joven, ver cómo después la gente también que tuvo COVID, cómo se alteró su salud y el cambio con las vacunas, etcétera. Entonces, sí ha sido ahora, mi práctica médica es diferente, muy diferente después de la pandemia. Dijiste algo que considero sumamente importante, voltearte a ver. Eso se me hace fundamental en el ser humano y dirías, ¿qué tiene que ver eso con emprender? ¿Qué tiene que ver eso con la salud? En mi opinión tiene mucho que ver, pero me gustaría
saber a qué te refieres con voltearte a ver. Fíjate, Salvador, que en la vida diaria, como tú dices, tú te levantas y tú te sientes con un nivel de energía que te hace funcionar, que te da para ir al trabajo, regresar, lidiar con tus hijos, mal medio comes. Cuando te volteas a ver y empiezas a escuchar tu cuerpo y dices, bueno, ¿y yo por qué tengo este dolor en la rodilla que no me había ni notado? Oye, se me está cayendo el pelo cañón, lo noto en la regadera, así que veo muchísimo más. Oye, no me noté, pero la ceja ya se me está mermando mucho, la tengo muy delgada. Las uñas se me están rompiendo. ¿Por qué no he podido dormir? Porque ahora me levanto 2 o 3 veces en la noche. Todas esas cosas son cosas que a veces ni siquiera las percibes en tu vida diaria porque no te da tiempo. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, tienes que tener un momento de espacio para ti. De ahí hablamos mucho de la meditación y todo, que hacía parte fundamental en el tratamiento de la mayoría de los pacientes. Eso me interesa también. Pacientes con Alzheimer, con Parkinson. Si tú no descansas tu sistema nervioso central, estás expuesto a desarrollar cualquier enfermedad. Entonces, pues voltearte a ver es todo eso, Salvador, es checar, oye, y hoy desayuné, y hoy comí, y estoy comiendo la porción de vegetales que necesito al día, y le metí fruta hoy. Estoy comiendo demasiada comida procesada, estoy metiendo mucho alcohol. Oye, ya fui a mi check-up, ya me hice mis estudios de sangre. Chispas, estamos en el 2023 y mis últimos exámenes son del 2019. Tengo 49 años, estoy a punto de la menopausia, no tengo idea dónde están mis hormonas, no tengo idea si tengo el colesterol alto, pero me siento súper cansada y tengo dolores musculares. Todas esas cosas, Salvador, las tenemos que voltear a ver. Oye, te quiero hacer 20 preguntas. Échamela. Primera, para completar este tema, ¿tienes ejemplos de qué sería alguien que no se está volteando a ver? O sea, ¿qué es lo que esa persona está haciendo o no haciendo de manera práctica en su vida? ¿Qué es no voltearse a ver? Pues es vivir la vida tan rápido que no ves ni siquiera tus funciones vitales diarias. Porque normalmente te levantas, te bañas, te lavas el diente y demás. Pero yo tomé una terapia hace unos meses y para mí es huevos, leche, terapia es muy importante. Y me acuerdo que mi terapeuta me preguntó, oye, ¿y te das tiempo para ir al baño? ¿Cuántas veces haces pipí al día? ¿Y cuánta gente se aguanta para ir al baño, Salvador? Y te das lilia y no vas porque estás tan apurado y es una función básica del organismo porque es como desintoxicamos. Entonces, si no te das tiempo para eso, imagínate para comer bien. Entonces, voltearte a ver, me preguntaste, ¿tienes pacientes que no se voltean a ver? Sí. Justo hace pocos días tuve una paciente que llegó a decirme, tiene 10 años que no veo un médico. Pero en mi familia hay diabetes, hay cáncer, acaba de morir un primo mío de esclerosis múltiple. Entonces me ponen el panorama y yo digo, Dios mío, ¿y cómo es posible que no se haya checado si tenemos tantos factores de riesgo en la familia? Entonces, ¿quién no se voltea a ver? Aquella persona que, me acuerdo otro paciente que me dice, yo me subí al volante y aquí en la 45 y me empiezo a marear. Entonces tú tienes dolores de cabeza, tienes mareos y no te haces caso y sigues caminando la vida. Entonces ahí es no voltearte a ver. O sea, es ponerse en segundo, tercer, cuarto lugar. Y si tú no estás bien, ¿cómo vas a poder entonces poderle dar a tu familia un buen tú? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo le das la mejor persona que puede ser a ellos si no te estás volteando a ver? Correcto. ¿Y sabes qué nos duele horrible? Invertir en nuestra salud, Salvador. O sea, lo veo. Oye, me tengo que hacer un check-up que me va a costar $300, $400. No, mejor me compro la bolsa. O mejor, chispas, tengo un concierto y mejor le meto $200 al concierto. O estoy en México, mejor me voy de vacaciones. Y la salud no la podemos dejar de ser priorizado. Porque si no tenemos salud, Salvador, no podemos hacer nada, no podemos trabajar. Eso también nos lo enseñó la pandemia y el COVID. ¿Qué pasa si te da COVID y te incapacitas 2 o 3 semanas? ¿Quién trabaja? Entonces, si tú no miras a ver cómo estaba tu sistema inmunológico,
cómo te puedes defender frente a una enfermedad. Correcto. Y la pandemia también nos encerró tanto, Salvador, que ahorita volvemos a salir a todos los bichos. Entonces ahorita se contó el flu, con el stomach flu, con el COVID, con el herpes zóster, y entonces volvemos a estar expuestos a todos los bichos. Y si no te preveniste, si no comiste bien, si no te estás suplementando, ¿cómo te defiendes? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y esto, como lo estábamos comentando, es un aspecto cultural. Y creo que vale la pena comentarlo porque estamos en Estados Unidos, pero somos mexicanos. Cuando llegamos acá nos dimos cuenta que a pesar de que nada más nos divide una frontera, un río, la cultura es muy diferente. En cuestión de salud, y si pudieras también, porque tú eres emprendedora, eres una mujer emprendedora, una mujer que está siempre viendo cómo mejorar, eres, creo, reconocida en esta sociedad por ser así, por estar viendo siempre cómo ayudar a los demás, cómo progresar. ¿Cuáles serían las principales diferencias que tú has visto, primero, en cultura de salud entre México y Estados Unidos? Y también, desde tu perspectiva, en el emprender. O sea, ¿cuáles son las principales diferencias? Sobre todo en la cultura, en la manera de pensar del mexicano y el americano. O incluso el mexicano que vive acá. Claro. Bueno, una de las cosas que me encantan los mexicanos es que nos preocupamos de la salud, pero queremos las respuestas rápidas, porque tenemos la ventaja en México de poder ir a un doctor a las 2 horas, de que te atiendan, de que si necesitas un rayos X lo tienes también, de que vas a un laboratorio y te sacas tus estudios de sangre y nadie te tiene que dar una receta y demás. El sistema de salud aquí en Estados Unidos es mucho más complejo, es mucho más caro, y por eso ahí viene la parte de la prevención que es tan importante. Sí. El choque cultural es fuertísimo. Cuando llega aquí una familia, y sí, son las 5 de la tarde un viernes, y no puede hablarle a su pediatra para que le esté atendiendo a su niño en 1 hora, y pasa un fiebrón de 40 grados centígrados y la mamá está desesperada porque no sabe qué hacer. Ahí entro yo mucho. Punto número 1, el choque del idioma. Sí. Igual tú llegas aquí y siempre dices, yo hablo inglés. Sí. Y cuando te enfrentas a que nosotros hablamos un inglés técnico, ¿no? Si tú eres médico, pues hablas medio tu idioma médico, técnico en inglés, y vivimos el día a día para hacer el shopping, para pedir en el restaurante. Pero cuando te enfrentas a que tu hijo está enfermo y llegas frente a un pediatra o un médico y dices, ¿cómo le digo que le duele acá abajo? Y que me dijo, mamá, me duele por acá. Entonces ahí es donde el inglés se te empieza a complicar. Y ni siquiera, o sea, como que dices, voy al médico, mejor no voy. ¿A quién acudo? Eso a mí, la verdad, aquí me ha hecho tener que ayudar a mucha gente, orientarte a dónde ir. Entonces aquí en Estados Unidos tenemos lo que son los urgent cares, por ejemplo. El urgent care es la medicina de primer y segundo nivel. Es donde el niño tiene fiebre, en donde el niño tiene la diarrea o hizo un rash y puedes ir a que te atiendan. Puedes tener la suerte que te atiendan en 1 hora o que te atiendan hasta 6 horas después, depende cómo estén. Sí. Hay urgent cares que son baratos, hay otros en donde más o menos el promedio de una consulta te cuesta entre $200 y $300, sí, más los medicamentos, etcétera, si no tienes un seguro. Un emergency room, Salvador, es carísimo. Siempre les recomiendo a mis pacientes, no vas a un emergency room a menos que sea algo verdaderamente delicado. Por supuesto, un dolor en el pecho que te esté orientando a pensar que tienes un infarto, algo realmente grave, entonces sí tienes que ir a un emergency room. Todo este cambio en la ideología de en México lo tengo rápido y aquí es más complicado, es lo que nos hace buscar opciones. Y bueno, en mi caso pues tengo la bendición de hablar los 2 idiomas y la verdad mi práctica está enfocada al paciente latino. ¿Por qué? Porque sé cómo comemos. Que esa es otra, la dieta que cambia muchísimo cuando nosotros llegamos, Salvador. Muchos de mis pacientes suben de peso tremendamente y se preguntan ¿por qué? Pues porque aquí en Estados Unidos la comida tiene 34% más de azúcar, porque tiene muchos conservadores, tiene muchos aditivos. Entonces tú llegas a comprar un queso panela al súper feliz pensando que es el mismo quesito panela de México. No, tiene mucho más azúcar. Okay. Entonces todos esos cambios son importantes, meterse y buscar y regresar, como yo les digo, a lo básico, a lo más orgánico, a no comprar tanta lata, a no comprar tanto ya sabes, empaquetado, porque todo eso te va a complicar. Y pues todos esos son los choques culturales que he visto. Y en cuestión de cómo nos comportamos los mexicanos en México y aquí, sobre todo en cuestión de emprender,
¿Qué has visto tú? ¿Qué es desde tu perspectiva también como médico? Porque tienes una perspectiva más amplia, los puedes conocer de una manera más íntima. ¿Cuáles son las diferencias entre un mexicano que está en México haciendo negocios y un mexicano que está en Estados Unidos? Bueno, aquí la verdad es bien bonito hacer negocios, Salvador, porque aquí, como decimos, el que trabaja en Estados Unidos puede producir y te va muy bien. Sin embargo, tienes que estar muy bien asesorado. Aquí en Estados Unidos no puedes fallar con el IRS, que es nuestro encantador SAT en México, ¿no? O sea, es donde que tienes que ir con los impuestos de la mano. Algo que yo no había aprendido es que de lo que gano, yo tengo que separar por lo menos entre un 20 y un 30% de mi dinero y guardarlo en una cuenta en donde no la voy a tocar todo el año para tener la provisión al año siguiente. Aquí los taxes se pagan, tú sabes, en abril. Pero tú puedes hacer pagos trimestrales al IRS y eso te quita muchos impuestos. Entonces, lo primero que tienes que hacer si quieres abrir un negocio es tener un buen contador, un buen abogado. Un abogado, ¿por qué? Pues porque aquí hay que firmar contratos. Si vas a abrir un negocio tienes que tener disclaimers, es decir, cartitas que te firma el paciente en donde tú no te haces responsable de esto, pero los proteges de esto, pero los haces, eso te lo tienen que firmar. Sí. Tienes que tener tus listas de precios, tienes que tener un negocio bien establecido para que no tengas problemas. Sabemos que Estados Unidos pues es la tierra de las demandas, por ejemplo, entonces tenemos que estar protegidos de eso. Ahora, nosotros somos muy bendecidos, Salvador. Nuestra comunidad latina es gigantesca. Y sí, puedes empezar un negocio de forma un poquito más orgánica, pero finalmente te tienes que adaptar y alinear a las líneas de Estados Unidos, que te repito, yo me siento muy bendecida, pero nuestra gente es maravillosa y si tú tienes un buen nicho de trabajo y te metes, por ejemplo, a la comunidad latina, que es mi caso, pues gracias a Dios te sientes en casa, das la atención en tu idioma, que eso es bien bonito, pero bueno, tienes el soporte también de los americanos y de todo. En mi caso, mis laboratorios que son puros americanos, entonces tengo que estar en contacto con ellos, pero me dan información súper buena, lo último en medicina integrativa, todo, y eso es lo que yo les puedo ofrecer a mis pacientes hispanos. Muy bien. Oye, una pregunta más. Hablaste hace rato de meditación. Es un tema que a mí me gusta mucho porque me ayuda a hacer mejor mi trabajo. O sea, podría uno pensar que la meditación está reservada para quienes quieren buscar la espiritualidad y estar enfocados más en eso, pero en realidad, y de hecho tengo algún programa al respecto, la meditación te ayuda a hacer mejor tu trabajo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, me imagino que lo dijiste por ese sentido, pero no quiero asumir. ¿Por qué la meditación para alguien, para un médico, es importante? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que un paciente que tenga la presión arterial alta se va a beneficiar meditando? Claro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Tú crees que un paciente que tiene gastritis crónica se va a beneficiar meditando? 100%. 100%. ¿Qué es la meditación? Cuando nosotros entramos en un proceso de meditación, vamos a regular nuestra forma de respirar. Y una de las cosas más importantes para nuestro cuerpo es oxigenar nuestros tejidos. Si nosotros no tenemos oxígeno, y lo que platicábamos hace rato, si yo estoy en vasoconstricción constante, no estoy respirando adecuadamente, nuestros tejidos sufren. COVID nos mata los pulmones y te moriste, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras en meditación, tienes que dejar reposar tu sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es aquí donde se elimina una cantidad tremenda de toxicidad, de toxinas. Y nuestro cerebro, al igual que nuestro bíceps, es un músculo que tiene que reposar. Entonces, si nosotros estamos con más de 50,000 pensamientos al día, non-stop, y nuestra mente no para con preocupaciones de casa, de trabajo y demás, pobrecita, necesitamos darle un tiempo. Entonces, cuando yo medito, punto número 1, al regular la forma de respirar, hay unos tipos de respiraciones maravillosas. Una se llama pranayama, que es de la medicina ayurvédica, en donde tú respiras primero en 3 tiempos, sostienes 6 y liberas muy despacio en 9. Todo esto permite que haya un buen intercambio de oxígeno a nivel alveolar y empieza a abrir
toda tu vascularidad, tanto venas como arterias. Y obviamente el proceso de oxigenación se lleva a cabo. ¿Qué pasa con tu frecuencia cardíaca? Se baja. ¿Por qué? Porque no estoy hablando, no estoy corriendo, se empieza a bajar. Y empiezan a hacerse procesos que a veces no te da tiempo de hacer. Entonces, cuando entras en meditación, también tienes la capacidad de cambiar ideas. Si yo estoy en estrés constante, puedo empezar a tener ideas muy negativas, ideas fatalistas. Todo es complicado, el país está muy mal, le puede pasar algo a mis hijos. ¿Por qué? Porque ese es parte del estrés. Cuando tú estás en reposo y vuelves a ver el mundo de forma tranquila, tienes el tiempo de reconsiderar todos esos pensamientos negativos y cambiar tu forma. Y eso, bueno, los terapeutas te dicen, cambia, empieza a pensar en cosas bonitas. Imagínate un océano, ponte una música de fondo, agua. Entonces, por eso es tan importante la meditación. Excelente. Es parte de todos mis protocolos, en todos mis pacientes, Salvador, les tengo que poner meditación así en letritas rojas. Sobre todo los pacientes que tienen ansiedad, depresión, ataques de pánico, todos ellos lo tenemos que hacer. Sí, no es nada más piensa positivo y ya, o sea, hay una razón fisiológica muy importante. Me encanta, muchísimas gracias. De hecho, creo que voy a incluir esto en uno de los programas que voy a hacer especiales de meditación. Claro. Y a lo mejor hasta volvemos a tener alguna entrevista. Claro que sí. Y por último, tú siendo una mujer exitosa, médico, emprendedora, ¿le podrías dar algún mensaje, tips, algo rápido a las mujeres que se sienten inseguras y que quieren emprender? Yo creo que como mujeres tenemos muchos beneficios, porque si eres mamá y puedes dedicarle a tus hijos 24 horas, ¿por qué no dedicárselo a un negocio? Entonces yo siempre les digo, primero ve cuáles son tus fortalezas, ven que eres buena, si eres buena vendiendo, si a lo mejor te encantan los colores y sabes diseñar algo o te vistes increíble y por qué no hacer stylish, busca alguna de tus fortalezas. 1, 2, rodéate de gente que te impulse, rodéate de gente positiva. Busca este nicho de mercado y empieza despacito, empieza poco a poco, empieza con tu gente de confianza, con tus amigos, con tu familia, pero empieza. No hay cosa peor que no arriesgarse. Y una vez que empieces a tomar tu confianza, mándate a hacer tus tarjetas de presentación, ábrete tu cuenta, una buena cuenta que ahí te permita que la gente te haga pagos por Zelle, por Venmo, y entonces empiezas a crecer tu negocio de forma orgánica, pero bien bonita, y seguramente aquí en la comunidad vas a encontrar mucha gente que te impulse. Otra, cuida tu alimentación, voltéate a ver, duerme adecuadamente, hidrátate todo el tiempo. Como mujeres necesitamos mucho mantenimiento. Recuerden que las hormonas nos traicionan mucho, entonces las tenemos que hacer nuestras amigas, pero las tenemos que cuidar. Ayúdate de tus hijos. Nuestros hijos, son nuestro espejo, pero también nos pueden aconsejar. Ellos son buenísimos para las redes. No dudes en pedirles ayuda, que te apoyen. Y entonces recibir apoyo de toda tu familia como mujer es bien bonito. Siéntate a la mesa y platícales cuáles son tus miedos, pero también platícales cuáles son tus intenciones de crecer. Y en esta sociedad, pues ahora siempre aportan los papás y aportamos las mamás, así es que hagámoslos con ese amor y ese cariño. Creo que eso es lo que más puedo aportar. Me encanta, muchísimas gracias. Creo que fue un espacio de mucho valor. Invito a todos a que hagan sus comentarios y tal vez podamos luego hacer una sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que va a haber mucha inquietud y ganas de comentar después de esto. Claro que muchas sí. Gracias, Salvador.